A su programa radial Puerto Seguro con su servidor, el pastor Raúl Castro. Así que le pedimos por favor que permanezca con nosotros estos 30 minutos. Dios traerá una palabra a su vida y le animo a que el día de hoy aprenda a depender, a confiar de las promesas de Dios y no viva afligido. Sí, mi amigo, sí, mi hermano, no se aflija. ¿Sabe? San Juan en el capítulo 14, versículo 1, Jesucristo dijo: no se turbe su corazón. ¿Ustedes creen en Dios? Crean también en mí. ¿Sabe? En varios momentos de nuestra vida experimentaremos mucho miedo. Esto es parte de la vida. Quizás miedo al futuro, miedo a perder un ser querido, a perder el empleo, las finanzas y un montón de cosas más. En fin, el miedo viene a ser parte de nuestra vida. Jesucristo en muchas ocasiones tranquilizó a sus seguidores afirmando: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Sabe? Esta frase es válida también en el día de hoy. No vivas afligido. Entrega tu corazón, tu vida a Jesucristo. Acuérdate de estas palabras y confía en Dios y confía en Jesucristo. Él sabe que lo natural en el ser humano, obvio, es sentir miedo. Pero el miedo muchas veces nos inmoviliza, no permite que superemos un obstáculo o que encontremos la solución a nuestros problemas. Una vez más, no te aflijas. Confía en Dios y en Jesús. Él está siempre de tu lado. Confía y vence a través del Señor tus temores. Por eso en tu oración puedes decirle: Padre bueno, ayúdame a vencer mis miedos, mis temores, en tu nombre. Amén y amén. Así que aquí está una reflexión muy interesante para que podamos hacerla parte de nuestra vida y no permitamos que la aflicción, la angustia, el temor nos haga sus esclavos. Muy bien, así que una vez más gracias por escucharnos. Saludamos a todo nuestro querido auditorio en las diferentes emisoras que transmiten nuestra programación, también aquellos que nos escuchan en la red en cualquier parte del mundo, como aquellos que también están conectados a través de Facebook en este momento. Muchas gracias por ver nuestros videos y también gracias por compartirlos. Así que si el tema de hoy es un tema que le habla a su vida, le pido por favor no dude en compartirlo, que más personas puedan beneficiarse de esta palabra. Muy bien, vamos a estar entrando al tema. El día de ayer abríamos un tema para esta semana sobre reclamando nuestras familias para el reino de Dios, reclamando nuestras familias, nuestros hogares, los cónyuges, los hijos, los nietos, todos aquellos que son parte de la familia íntima, pues vamos a reclamarlos para Dios, para su reino. Estamos usando Hechos 16, versículo 29 al 31, donde dice: el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, y fíjese, esta es la promesa que les hace, o que hace el apóstol San Pablo a este carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa. O sea, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y saben, mis amigos y mis hermanos, debemos de el día de hoy enfatizar y valorar la importancia de la familia el día de hoy. ¿Sabe? La importancia de la familia viene a ser
un tema central en la Escritura. Dios es un Dios que nos habla acerca de la familia y sabe que Dios creó a los seres humanos como seres sociales y los diseñó, o diseñó mejor, la unidad familiar para que ésta viniera a ser la piedra angular de la sociedad. La familia es muy importante, ¿lo sabía? ¿Por qué? Porque ahí es donde aprendemos a amar, aprendemos a perdonar, a cuidar a los demás y es la base, escúcheme, la familia es la base de la sociedad estable y saludable. Entonces, la familia es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esta nos ayuda a construir nuestra base moral, donde es que se enseñan, donde se practican, donde se viven los principios morales. Como creyentes sabemos que nuestros hogares están cubiertos por el cuidado, la protección de Dios, y que la Biblia, la palabra de Él, viene a ser esa regla de fe y conducta para nuestro vivir. Y como padres nos sometemos a esta ordenanza bíblica y de esa forma, mientras vivimos más pegados a Jesús, nuestra vida va a estar revelando quién vive dentro de nuestro corazón. Y esa influencia cristocéntrica en nosotros, pues obviamente toca la vida de nuestros hijos, nuestras hijas, desde su temprana edad. Y ellos van creándose mejor dicho, en un ambiente sano, en un ambiente donde hay presencia de Dios, donde hay palabra de Dios, donde hay temor, pero sobre todo donde hay un buen ejemplo de integridad. Entonces dijimos, la familia es esa comunidad en la cual los niños aprenden la moral, ¿sí? Los principios, ¿no? Pero también aprenden la fe. Yo creo que cuando oramos, cuando tenemos alguna situación, algo que enfrentar y oramos, e incluimos nuestros hijos en la oración a desafiar las circunstancias, pues eso va engendrando fe en ellos desde su temprana edad. Así que cuando ellos tienen que abandonar el nido, cuando ellos emprenden quizás el viaje hacia una carrera o hacia su matrimonio, pues esos principios se los llevan y dijimos, aprenden en la familia la moral, la fe y la libertad ordenada. Todo lo cual es sumamente necesario para una cultura libre, y floreciente. Entonces, la familia en sí, en otras palabras, es la primera educadora de la comunidad. Los padres son y tienen la responsabilidad de ser los primeros maestros de sus hijos. Y esto es sumamente importante. Estamos hablando acerca de cómo reclamar nuestra familia para el reino de los cielos. Pero nos damos cuenta que hoy en día hay muchos padres, ¿sí?, que sus hijos han abandonado al Señor, ¿sí?, que quizás cuando eran niños iban a la iglesia, pero llegó una edad en que se retiraron, o cuando se casaron, o a lo mejor nunca han aceptado a Jesucristo. Quizás usted se convirtió ya a una edad en la cual ellos ya eran unos adolescentes o eran unos adultos, qué sé yo. Entonces, ahora no conocen a Jesucristo, no le sirven. Bueno, esto lo vemos con mucha frecuencia y debemos de aprender que Dios desea que esos hijos sean salvos. Ahora, como decíamos, la familia es el lugar donde se establecen principios y valores. Aquí incluye que como padres seamos buenos ejemplos para nuestros hijos. Es triste el día de hoy que muchos creyentes pues toman las cosas muy a la ligera. No les gusta congregarse, no les gusta testificar, no tienen una comunión con Dios, viven una vida muy floja, ¿no?
Llegan a la iglesia cuando quieren o mandan a la esposa con los niños o inclusive los lleva en el vehículo hasta la puerta de la iglesia y él se va al fútbol, él se va con sus cuates, conociendo a Dios. Entonces, que no nos caiga de sorpresa que el día de mañana esos niños vayan a hacer lo mismo, que cuando es el día del Señor, en vez de estar adorando en la iglesia, se vayan al juego de fútbol. Se vayan a pasear, se vayan a hacer otras cosas y que no les interese Dios en su vida porque no vieron un ejemplo en el hogar. Esto es muy delicado, padres, recuerden, papá, mamá, tenemos una gran responsabilidad. Seamos responsables en la formación de nuestros hijos, ¿sí? Y sepamos que jugamos ese papel importante y que si fallamos va a haber consecuencias, ¿sí? También tenga cuidado usted como padres en las decisiones que hacen. En nuestra iglesia, a través de estos 25 años, hemos visto muchas familias a ser alcanzadas y otras que estaban en la iglesia y que por alguna razón se incomodaron, se rebelaron en contra y dijeron, nos vamos de la iglesia. Y sus hijos y sus hijas estaban pequeños. Iban a la escuela dominical, tenían sus amiguitos, sus amiguitas, y porque de repente se rebelaron y dijeron, nos vamos de esta iglesia, y sabe, esto es triste, y he visto el ejemplo en muchas familias. Esto no lo leí en un libro, es una realidad. Hoy que esos niños y niñas, el día de ayer que eran pequeños, inocentes, que iban a la iglesia y se nutrían de lo mejor de la palabra, cuando ellos abandonaron sus padres la iglesia y quisieron llevarlos a otra iglesia donde no tenían amiguitos, donde no se sintieron cómodos, bueno, se dieron cuenta que no era el lugar. ¿Y qué pasó? Hoy los he visto perdidos, sin Dios y sin deseos de buscar al Señor, ¿sí? ¿Quién es responsable en esta situación? Obviamente los padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque hicieron decisiones y no pensaron en sus hijos. Piensen en ellos, ¿sí? ¿Cuántas veces una familia hace años dijo, pastor, me voy a mover de la iglesia? Y fíjese la excusa, porque yo quiero una mejor educación para mis hijos. Como que la educación que se estaba brindando en nuestra iglesia no era efectiva. Y muchas veces se van por las iglesias populares, las que tienen muchos programas por ahí, que hablan mucho y cuánta cosa. Y dijeron, no, me muevo por ellos. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Y sabe, el día de hoy, esos hijos están totalmente perdidos. Y no solamente los hijos, sino los padres separados y sin servir a Dios. Qué tristeza, ¿no? No use a sus hijos como excusa. Usted sea leal a la iglesia donde el Señor lo ha sembrado y que sus hijos y sus hijas, si ahí nacieron, que ahí crezcan y lleguen a ser pilares el día de mañana para la iglesia. Entonces, mi hermano, mi hermana, tener un hijo pródigo, una hija pródiga, es algo que muchas personas buenas también, como no tan buenas dentro del cuerpo de Cristo, están sufriendo. Es desgarrador porque como padres cristianos, obviamente, por supuesto, queremos que nuestros hijos estén con nosotros en la eternidad, ¿no? En la vida eterna. Queremos que gocen de todas las bendiciones de seguir a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, esto es muy delicado. Entonces, como padres, antes de que el problema suceda, si usted tiene sus hijos pequeños o son adolescentes y están fieles sirviendo al Señor en la iglesia, motívelos a que lo sigan haciendo y sea un buen empuje, un buen ejemplo para ellos. Tenga cuidado las decisiones malas que haga que pueden afectar su vida. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, debemos de entender que Dios es un Dios de promesas, ¿sí? La Biblia nos habla de más de 7,000 promesas que nos ofrece a cada uno el día de hoy. Ahora, en el versículo que usamos de apertura, en Hechos, podemos ver que se les da una promesa a un hombre, ¿sí? A un hombre, padre de familia. Y lo más raro es que se le hizo una promesa al carcelero de Filipos que no era creyente. Imagínense,
No era un seguidor de Cristo Jesús, y esa promesa se le hace a un hombre que estaba al borde del suicidio. Sí, en este incidente, ¿verdad? Pablo y Silas estaban en la cárcel, a medianoche alababan al Señor, vino un terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron y obviamente quedaron libres para salir, y el carcelero, por la ley que existía en ese tiempo, ellos tenían que pagar con su propia vida, ¿sí?, si un preso se escapaba. Entonces, al ver las puertas abiertas, el no tener el control de ello, pues supuso que lo iban a justiciar, así que él estaba dispuesto a quitarse la propia vida. Pero Pablo, en ese momento, cuando él ya está listo para suicidarse, Pablo exclama en alta voz y le dice ahí en Hechos 16:28, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces el carcelero ahí es cuando hace la gran pregunta en el versículo 30, sacándolos afuera, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo con todos los de tu casa. Ahora, cuando nos ponemos a pensar si esta promesa fue dada a un hombre que no era creyente, ¿no?, que no era un fiel seguidor de Cristo Jesús, y se le dio la promesa de que si él creía, no solamente él iba a ser tocado, sino toda su familia, cuanto más aquellos que hemos luchado la buena batalla de la fe por muchos años. Usted como padre, como madre, que ha buscado a Dios, que ha tenido un corazón íntegro, que ha tenido un corazón puro, y que sus hijos por alguna razón a cierta edad se rebelaron, abandonaron a la fe, abandonaron la iglesia. Bueno, la promesa ahí está todavía. No importa que el hijo, la hija ande en los peores caminos, ¿no? Debemos de entender que la promesa está de pie. Nosotros, los que creemos, los que somos hijos de Dios, escúcheme, tenemos el derecho legal de reclamar a nuestras familias para el reino de Dios. Una vez más, mi hermano, mi hermana tiene un hijo pródigo, una hija fuera del hogar, alguien que no quiere nada, absolutamente nada con Dios, que le cerraron el corazón a Dios. Bueno, nosotros como padres, porque creemos en Dios, porque creemos en Jesucristo, tenemos el derecho legal de reclamar a nuestras familias para el reino de Dios. El Rey del universo, el Dios todopoderoso, escúcheme, se ha comprometido a salvar nuestros hijos y nuestras hijas, obviamente. Isaías 49:25 dice la palabra, pues así ha dicho el Señor, ciertamente el cautivo le será quitado al valiente guerrero, y el botín será librado del tirano. Yo contenderé con los que contienden contra ti, y yo, fíjese lo que dice, yo, hablando Dios, salvaré a tus hijos. Qué promesa tan más interesante, ¿no? No pierda la fe, no pierda la confianza como papá, como mamá, al ver a un hijo, una hija, o al ver un cónyuge, o al ver los padres también retirarse o no querer nada con Dios. El Señor promete salvar a nuestros hijos. Entonces, la salvación, ¿qué significa? Significa liberación. El Señor librará a nuestra familia, por lo que Dios está prometiendo liberar a nuestros hijos de ese pecado. Y sabe, desde la antigüedad Dios se ha relacionado con el hombre por medio de familias. Para Dios, las familias son sumamente importantes. Por ejemplo, Hechos 3, versículo 13, en su primer versículo dice, el Dios de Abraham, fíjese, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a familia, ¿sí? Abraham, el papá de Isaac, ¿verdad? Ahora el papá de Jacob, y así sucesivamente. Entonces Dios trata con familias. Es el deseo declarado de Dios que salvar a toda la familia de un cristiano, para que la familia esté en unidad, todos un día en el cielo. Padres, hijos, nietos,
se sentarán todos juntos en el reino de los cielos. Y es una promesa que nosotros debemos abrazar el día de hoy, a no perder nuestra fe, a decir, yo seguiré orando, voy a seguir creyendo y voy a seguir motivando a mis hijos, a mis hijas, para que amen a Dios. Y como dije, el testimonio va a ser de gran impacto en la vida del hijo, de la hija, desde la temprana edad. Si usted ha vivido una vida muy floja, si usted no se interesa por Dios, oiga, no espere cosas buenas, que no le caiga de sorpresa que de repente, pues las cosas no suceden como usted quisiera. Entonces Dios está interesado en revelarse a nosotros como a nuestras familias. Dios no quiere solamente tratar con usted, conmigo, sino también Él quiere tratar con mi hijo, Él quiere tratar con mi hija, Él quiere tratar con mi nieto, con mi nieta, sucesivamente. Y esto es importante porque de la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios, la devoción que tengamos a Él y la importancia que Él tenga en nuestra vida, pues queremos que también sea traspasada a nuestra generación, que nuestros hijos también levanten sus ojos al cielo y aprendan a amar a Dios tanto o más de lo que nosotros lo hemos hecho. Que aprendan a depender de Dios, a tener una confianza plena en ese Señor que está ahí para ayudarles. ¿Por qué? Porque todos como seres humanos enfrentamos situaciones, enfrentamos problemas, angustias, dolores, enfermedades, caos, decisiones en las cuales necesitamos que Dios obre. Y saben, nuestros hijos, nuestras hijas tenemos que prepararlos para la vida, para emprender una carrera, para emprender un hogar, ¿sí? Una nueva familia. Y tenemos que enseñarles a depender de Dios, que cuando las limitaciones llegan, pues que esto no los haga renunciar, sino al contrario, digan, pues la fe de papá, de mamá, cómo actuaban ellos cuando enfrentaban situaciones, cuando enfrentaban adversidad en la vida, pues tenían una dependencia en Dios. Bueno, vamos a imitar esa fe. Entonces Dios está interesado en revelarse a nosotros como a nuestras familias. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero mire lo que dice la continuación del versículo. Pero las reveladas, o sea, lo que Dios sí quiere que nosotros sepamos y permite que lo aprendamos, son para nosotros en primer lugar, ¿no? Para usted y para mí, que somos quizás ese punto de partida hacia la bendición de la familia como padres, ¿sí? Entonces, las reveladas son para nosotros. Y añade la escritura, y para nuestros hijos. ¡Wow! Entonces la bendición de Dios, la salvación, la eternidad, la prosperidad emocional, física, financiera, todo el favor de Dios, no solamente es para nosotros, sino también para nuestros hijos para siempre. Fíjese lo que dice la palabra, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, desde el principio, Dios siempre estuvo interesado en bendecir a las familias. Ahora, como lo dijo Carlos Spurgeon en una ocasión, aunque la gracia, ¿sí?, no corre por la sangre y la regeneración no es de sangre ni de nacimiento, sin embargo, sucede muy a menudo. Pasa que Dios, por medio de alguien en un hogar, atrae al resto a sí mismo. ¡Wow! Qué interesante concepto, ¿no? ¿Qué nos dice Spurgeon? Pues la salvación no se hereda solamente porque son nuestros hijos. No es por sangre, no. Es por su misericordia, por su gracia. Y así como nosotros como padres tuvimos que aceptar a Jesucristo un día en nuestro corazón, nuestros hijos también tienen que hacerlo, ¿sí? Tienen que hacerlo. Ellos tienen que decidir, pero una vez más hay un factor muy importante, la influencia de los padres. Entonces, como pasa por medio de algunos o de alguien en particular en un hogar, atrae el resto a sí mismo. En mi caso personal, Dios me alcanzó a mí primero en toda mi familia. Ni mis padres, ninguno de mis hermanos o hermanas
era creyente. El Señor me llamó a mí, ¿sí? El primero en la familia. De ahí, a través de la gracia de Dios, pues pude traer los demás a la familia. Y gracias a ello, hoy somos una gran familia. Ya nuestros hijos, los sobrinos, los nietos, pues todos están sirviendo al Señor. Pero Dios siempre usa a alguien. Él llama a una persona y luego lo utiliza para ser una especie de guía espiritual para atraer el resto de la familia a la red del Evangelio, al camino de salvación. Que sea usted también ese medio. Bueno, vamos a detenernos en esta hora y vamos a orar. Como siempre, invitamos a nuestro auditorio, nuestros amigos, nuestras amigas, a que también le den la oportunidad a Jesucristo en su corazón. Él quiere morar en su vida. Él quiere que usted llegue a ser un buen padre o llegue a ser un buen hijo. Venga a Él en este momento. Quisiera hacerlo. Ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos y dígale: Padre Celestial, en este momento esta palabra ha generado fe en mi corazón. Y yo decido rendir mi vida totalmente a ti. Me arrepiento de mis pecados y que yo pueda servirte y que toda mi familia pueda venir también a tus plantas. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Padre bueno, gracias Dios en esta hora. Esta palabra llega a cada corazón, a cada vida, a cada radio escucha, a cada persona que nos ve en las redes sociales. Señor, hay padres que el día de hoy tienen sus hijos, sus hijas que no están caminando junto a ti. Y que ellos viven afligidos por esas experiencias. En este momento te ruego que le des fe a papá, a mamá, de creer, Dios, que tú eres un Dios de promesas, en el cual nos dices: yo salvaré a tus hijos. El día de hoy necesitamos escuchar tu voz, esa voz que cambia el medio ambiente, esa palabra que llega y que cuando llega transmite valores, transmite cambios, transmite valores impresionantes a la vida. Mira, Señor, la fe de ese hombre, de esa mujer, que se pasa noches, días orando, clamando por la salvación de sus hijos. En esta hora yo te pido por cada hijo pródigo, cada hija, Señor, que está en rebeldía en contra tuya, que de alguna manera se ha descarriado, ya sea por una mala conducta, un mal ejemplo en el hogar, o simplemente porque sus amigos, amigas, les influenciaron y les han sacado del camino de la fe. Creemos, Dios, que tú nos has llamado con un llamamiento santo a amarte y a servirte, y creemos que vamos a estar en el cielo no solamente nosotros, sino nuestras familias, nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, ese núcleo familiar. Un día vamos a estar en el cielo, pero en este trayecto hay hombres, mujeres, jóvenes, señoritas que se descarrían y que necesitan tu valor, que necesitan tu toque. Toca a ese joven, Señor. Toca esa damita, Padre, que anda en caminos torcidos, que se ha juntado con malas amistades, que ha rehuido, Señor, ha rechazado tu gracia, ha abandonado la fe, ha abandonado la iglesia, pero tu Espíritu Santo está ahí obrando ese cambio, que esos hijos pródigos regresen al hogar, esas hijas descarriadas puedan reconocer su error a tiempo y decidan volver a ti. No importa la edad, no importa por lo que hayan pasado, Señor, que tu pueblo pueda ser una vez más unido a tu gracia y a tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por vernos y escucharnos. Si este video fue de bendición, no duden en compartirlo. En esta hora el pastor Raúl Castro se despide, deseando que tenga un excelente y bendecido día.